Ya está muy temprano hoy el doctor Juan Manuel Sáenz, nos imaginamos que tiene audiencia muy temprano, vamos a hablar con él rápidamente su tema, porque para que Libre pueda irse tranquilamente después de haber hecho su paso por Alcor Radio, pueda ir a la audiencia. Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a la mesa y a los amigos de la mesa de trabajo, al Master Control y a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ¿qué tema vamos a tratar en esta mañana con tanto que hay que hablar de esta ciudad, de esta Cundinamarca, de este país? Mire, hay algo que realmente me tiene bastante impresionado, preocupado y asustado, es la violencia contra los niños. Hemos visto cifras de que han salido últimamente en los últimos días relacionado con el número de niños que han fallecido por actos de violencia cometidos por sus propios progenitores o familiares. Y el año 2024 solamente fallecieron más de 380 niños en Bogotá, víctimas de algún acto de violencia física, sin mencionar los que no perdieron la vida, pero fueron agredidos o víctimas de algún acto de violencia sexual, emocional, psicológica, abandono. Y es que esos problemas de violencia intrafamiliar contra los infantes, contra los niños, pues tienen un problema adicional, y es la jurisdicción de familia y las comisarías de familia. Porque cuando se acude a esas comisarías de familia o se acude a la jurisdicción de familia para buscar la protección de los niños, pues encontramos unas instituciones que no funcionan, que también abandonan a los niños, no le cumplen a la Constitución de proteger de forma privilegiada a los niños, y no hay herramientas eficientes que protejan a la familia. Y aunado a lo anterior, tampoco hay un sistema de salubridad pública o de salud pública que prevenga esos actos de violencia, porque es inaudito que ocurran casos como los que hemos acá dialogado de este señor Javier, que asesinó a los niños y quedó ahora sometido a una jurisdicción esperando a que determine si tiene algún grado de demencia que le haga inimputable. Pues es cierto que en Colombia existe una reglamentación y una jurisdicción, una legislación penal bastante rígida para todos los delitos relacionados o que vayan en contra de los niños. Sin embargo, yo reitero la necesidad de que nuestras instituciones vayan a un nivel preventivo, no solamente correctivo de perseguir a los que sean responsables de la comisión de esos delitos, sino preventivo. ¿Qué nos está pasando a Colombia? A los colombianos tenemos situaciones de estrés postraumático por todas las crisis de violencia que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años, y necesitamos un tratamiento psicológico masivo, un tratamiento psiquiátrico masivo. Es impresionante, y lo repito o lo encadeno con lo que hablamos ayer, la violencia, la agresividad, el enojo con la que el colombiano promedio mantiene en la calle, una insatisfacción con su propia vida, una ira incontenible, inmanejable, que hace que estos actos de violencia se presenten sobre todo con las personas que menos tienen posibilidades de defenderse, como son los niños. Entonces, sí es interesante que le pongamos los ojos a la familia, que pongamos los ojos allí como sociedad, y que exijamos del gobierno y de las instituciones distritales, municipales, locales, un acompañamiento preventivo a la salud mental de los colombianos. Es cierto, es cierto. ¿Qué está pasando con los colombianos? ¿Qué está pasando con el ciudadano? ¿Qué está pasando con la ama de casa que permite que incluso hay mujeres, madres solteras que de pronto han conseguido a un compañero sentimental y este individuo termina agrediendo de una u otra forma a los menores de edad? Termina violentando a la niña o el niño, y entonces esto se convierte en un vicio, y no solamente una sola vez, sino varias veces. No sé, ahí existe infancia y adolescencia, y hace pocos días escuchaba yo sobre que una señora tenía un problema con menores de edad y llamó a infancia y adolescencia y nadie aparece por ninguna parte. Entonces sí hay descuido por parte incluso de las mismas autoridades, doctor. Pero es que, miren, yo estoy en desacuerdo con la super especialización
de las funciones de la policía. Porque entonces ahora hay policía de la mujer, policía de infancia y adolescencia, policía de animales, policía de tránsito, policía de vigilancia, y al final del día ninguno hace nada. La realidad es que son policía, es la Policía Nacional. Independientemente de la especialidad que tengan, cualquier policía debe estar en la capacidad de atender un caso relacionado con violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer o violencia contra un niño y tomar acciones, las acciones respectivas. Hay algo muy importante y es que las comisarías de familia deben hacer un seguimiento psicológico de la familia que ha presentado allí una medida, una solicitud de medida de protección. No es simplemente con establecer una medida de alejamiento o una sanción pecuniaria, sino qué seguimiento psicológico se le está dando al agresor y a la víctima para reparar esas emociones y reparar ese entorno familiar. Porque si bien es cierto, hay agresiones, esas agresiones, los agresores también fueron agredidos, no en ese momento como tal, pero sí en su infancia, posiblemente en su infancia. Entonces, aprendieron la agresividad como un mecanismo de comunicación afectiva y eso ha venido heredándose en todas las generaciones colombianas y somos una sociedad violenta, somos una sociedad que abandona a los hijos, una sociedad que maltrata a su descendencia y estamos sometidos a un gran problema futuro porque si no cuidamos a los niños, entonces vamos a tener adultos bastante complejos y bastante problemáticos desde el punto de vista social. Por eso las comisarías de familia deben tener otro enfoque, no el enfoque de castigar a una persona y establecer allí unas medidas de protección policial, sino unas medidas de seguimiento psicológico, de tratamiento psicológico y de comportamiento. Eso debería hacer la policía, prevenir esos actos, esos comportamientos y cuando reciban una denuncia, inmediatamente esa persona debería entrar en un tratamiento psicológico para evitar cualquier situación, un desenlace fatal de violencia sexual o de pérdida de la vida de un niño. Y es que yo no sé en el caso de los niños cómo estará funcionando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque estando yo me he dado cuenta y lo que le cuentan a uno también los afectados o los ciudadanos respecto a casos que ven es que solo se aparecen cuando van a llevarse los pequeñitos y a quitárselo y a despojárselo a los padres de familia. Cuando ven que hay denuncias de irregularidades, pero que ni ellos mismos la han detectado, sino es porque alguien les contó, les dijo, mire, es que allí está ocurriendo esto, ahí está ocurriendo con esta familia, pero no toman el momento para investigarlo, sino de pronto llegar a un carro y dice, ¿dónde es? Y de una vez entran, sacan a los niños y se los llevan. Pero también hay descuido en los hogares de bienestar familiar, no hay el suficiente cuidado, es lo que yo he percibido y es lo que le cuenta a uno la gente. Claro, es que la ley 1098 del 2006, que es la que hemos venido hablando ayer y hoy, pues establece todo el procedimiento del restablecimiento de derechos que debe hacer el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en casos en que los niños no se les garantice el pleno de todos los derechos que constitucionalmente se le han conferido. Claro, yo he sido testigo, he apoderado a clientes que les han quitado, les han extraído los niños del entorno familiar y se los han llevado a sus hogares de paso, donde están temporalmente mientras el progenitor o la familia puede restablecer esos derechos al niño. Y desde luego que eso es una de las acciones más odiosas y más, si me permite la expresión, detestables que puede hacer el Estado, y es extraer a un niño de su entorno familiar. Claro, lo puede extraer cuando haya situaciones que amenacen con su vida realmente, desde el punto de vista emocional, psicológico, afectivo, económico, etcétera. Todos los entornos que puede, o características que puede tener la vida de un niño. Pero el bienestar familiar falla en que no está trabajando el problema desde un punto de vista preventivo. Deberían haber unas terapias de familia a la que todos los papás, unas escuelas de padres a los que todos deberíamos ir. Todo el que tenga un hijo debería ir a una escuela de padres. Y es que no podemos seguir pensando el problema, abordando el problema desde un punto de vista punitivo. Aquí fallan los legisladores y falla el gobierno al tratar de pensar que es que tenemos que mejorar las condiciones o las penas o aumentar las penas
para que esto no se siga presentando. Eso es como ponerle paños de agua tibia a un pie que está pudriéndose de gangrena. Eso no funciona de esa manera y hasta cuándo van a entender que todo tiene que tratarse desde un punto de vista preventivo. En los colegios tiene que haber unas escuelas de padres y los colegios es donde comienza a notarse esos actos de violencia en contra de los niños y son los profesores y las instituciones educativas quienes deben comenzar esas terapias de familia para que los papás o los padres cambiemos esos comportamientos de los cuales hemos aprendido porque nos maltrataron cuando éramos niños y que estamos repitiendo con nuestros hijos y estamos haciendo de esto una sociedad invivible. Entonces, este es mi mensaje del día de hoy. Los invito a que realmente pensemos el problema de la familia en Colombia como un problema de salubridad pública que puede acabarnos como sociedad. Necesitamos transformar nuestra sociedad a partir de nuestra niñez y proteger el futuro de nuestra sociedad, que suena como una frase cliché, en donde no, pues los niños son el futuro de la sociedad. Sí, y es una realidad, y nosotros como Colombia y como Estado hemos fallado en su protección. Pues un buen mensaje, una buena reflexión que ha hecho usted en esta mañana, doctor, estos 2 días, estos temas, tío, de bastante importancia y esperemos que los padres lo reciban, quienes nos escuchen, son muy jóvenes nuestros oyentes, pero son la mayoría padres de familia, son los que nosotros tenemos como oyentes y ojalá pues que reciban este mensaje. Oiga, doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos, nos escuchamos mañana otra vez en el primer software de la mañana. Claro que sí, Feliz día para todos. aquí lo esperamos con mucho gusto, doctor.